La historia que os voy a contar es un poco larga. Casi la historia de mi vida, que naturalmente, para mí, es la más importante del universo, aunque para el resto de él, no tanto. Todo comienza casi con mis primeros pasos, porque desde que era un niño he sido un poco soñador, un romántico. Supe que existían las artes marciales por la serie La Frontera Azul. Todavía recuerdo cuando terminó el primer y único capítulo que emitieron en televisión española. Tenía 4 años y sencillamente estaba alucinado. No sabía qué eran esos movimientos que los personajes hacían para luchar, pero yo quería hacerlos. Unos años después emitieron otra serie basada en las novelas que más tarde pasaron a ser libros pegados a mi mesita de noche durante muchos años, casi hasta la edad adulta. Sandokan. Los que ya peinen canas la recordarán bien. La de aventuras que convertí en primera persona al leer las peripecias del tigre de la Malasia y sus tigrecitos por los mares y selvas de Borneo, asaltando al abordaje, con el Chris entre los dientes, los navíos de Lord Brooke, el terrible raja blanco que cuando era un niño había matado a su familia y por poco a él, como legítimo heredero del trono de su padre, obligándole a huir y convertirse en el famoso pirata de Montprazen. Después me hice mayor y tuve que tomarme las cosas tocando un poco más el suelo. Pero nunca abandoné mi pasión por las artes marciales. Estudié diversos estilos y todos tocaron mi corazón y dejaron importantes enseñanzas, aunque siempre tuve la sensación de que algo no encajaba, que faltaban piezas. Acudí a múltiples clubs, cursos, entrenamientos, eventos, y en uno de ellos vi algo que me gustó por cómo aprovechaba la biomecánica del cuerpo, permitiendo multiplicar de manera exponencial el efecto de técnicas comunes. El ponente dio un dato que me permitió tirar del hilo. Se había basado en el Silat. Empecé a buscar vídeos y al poco tiempo encontré un artista marcial distinto. No usaba patadas espectaculares ni movimientos acrobáticos. Sin embargo, era explosivo, y el efecto que causaba en el compañero que recibía las técnicas era tremendo. Parecía un muñeco a su total merced, con una sensación de simpleza y de facilidad increíbles. Por segunda vez en mi vida estaba alucinado con lo que estaba viendo. Mi sorpresa fue en aumento cuando descubrí que su nombre era Maul Morni, que el estilo de Silat que practicaba era el de su familia y que era natural de un pequeño país de Borneo llamado Brunei. Lo busqué en Google Maps y vi que coincidía con el protectorado de Sarawak. En las historias de Salgari era el reino robado por los ingleses a Sandokan. Había saltado de nuevo a mi niñez. El tigre había vuelto.